Palabras que se encuentran en el capítulo 4 de la epístola de Pablo a los Romanos, versículos 13 al 17. Porque la promesa de que él sería heredero del mundo no fue hecha a Abraham ni a su descendencia por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son hechos justos, la promesa es vana y abrogada. Pero no es así, porque la ley hace la obra de la ira, pero donde no hay ley, la transgresión no se cuenta. Por lo tanto, es por la fe para que sea por gracia, para que la promesa sea segura para toda la descendencia, no solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Como está escrito: yo te he constituido padre de muchas naciones delante de aquel que creyó Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Ahora bien, este es, como recordarán, el tercer argumento que el apóstol toma con respecto a esta cuestión de la justificación solo por la fe. Ha tratado el argumento relativo a las obras, ha tratado el argumento relativo a la circuncisión, y aquí trata esta objeción que muchos de los judíos ponían contra el mensaje cristiano, que parecía contradecir toda la enseñanza del Antiguo Testamento con respecto a la ley. Ahora bien, el apóstol, como vimos al final del viernes por la noche, aborda este punto concreto en términos de la promesa que se le hizo a Abraham y a su descendencia. Vimos que la descendencia se refiere al Señor Jesucristo mismo y a todos los que están en Él. Lo dedujimos de la enseñanza del capítulo 3 de la epístola a los Gálatas, donde el apóstol dice: no a las semillas como de muchos, sino a su semilla como de uno, que es Cristo. Y vimos además que la promesa no se refería solo a la posesión de la tierra de Palestina, sino al gran día que está por venir, cuando los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Dios y de su Cristo. Es la promesa relativa al día grande y glorioso en que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva en los que morará la justicia, y Cristo y su pueblo reinarán en gloria en este mundo glorificado. Muy bien. Ahora llegamos a su argumento preciso, y fíjense en la forma en que lo expone. Esta vez no hace una pregunta, sino una afirmación. En el versículo 13 hay una afirmación categórica de que la promesa no fue hecha a Abraham por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Aquí, una vez más, el apóstol se limita a afirmar lo que es un hecho histórico. Encontrarán la historia de nuevo en los capítulos del libro del Génesis que tratan de la historia de Abraham, y es importante que volvamos a ellos. Todo el argumento del apóstol se basa en la historia. Él dice que es un hecho histórico puro y simple. La historia que tanto os gusta a vosotros, los judíos, y de la que os jactáis, es solo un hecho de esa historia. Que cuando Dios le hizo esta promesa a Abraham, no lo hizo en ningún sentido en términos de ley. Fue pura gracia, fue una promesa pura. No estableció condiciones particulares sobre lo que Abraham debía hacer o no hacer. Era únicamente una promesa. Lo digo así en primer lugar porque muchas de las autoridades coinciden en que lo que se dice aquí no es tanto una referencia a la ley de Moisés como a la ley en general. De hecho, el original dice así: la promesa de que sería heredero del mundo no fue hecha a Abraham ni a su descendencia a través de la ley. En el original no aparece la palabra ley, y puede que sea correcto. Sin embargo, yo no puedo evitar sentir que el apóstol se refiere aquí más específicamente a la ley que Dios dio a los hijos de Israel a través de Moisés. Así que lo que está diciendo es esto: la promesa fue hecha por Dios a Abraham, no a través de la ley, porque la ley solo fue dada 430 años después. Dios le hizo esta promesa a Moisés 430 largos años antes de darle la ley a Moisés para que se la diera a los hijos de Israel.
Por lo tanto, dice que la promesa no fue hecha a Abraham por medio de la ley, sino más bien, como ya establecido, por medio de lo que él llama la justicia de la fe. Fue enteramente a la luz de esta justicia de Abraham que era el resultado de la fe pura y no de ninguna manera de sus obras o de su conducta. Muy bien, ese es el primer argumento del versículo 13. Pero luego tiene otro argumento, un segundo argumento que despliega y desarrolla en los versículos 14 y 15. Este argumento se basa ahora en la naturaleza misma de la ley. El primer argumento era muy poderoso y muy importante. Al fin y al cabo, la historia cuenta. Pero ahora dice que no es solo una cuestión de historia. La propia naturaleza de la ley demuestra que la promesa no se hizo por medio de la ley, sino enteramente por medio de la justicia de la fe. ¿Cuál es este argumento? Bueno, lo divide de nuevo en dos secciones, una en el versículo 14 y otra en el versículo 15. Y de hecho, ambas se subdividen una vez más en dos subsecciones. Veamos el versículo 14. Porque si los que son de la ley son errados, entonces la primera consecuencia sería que la fe es vil. Ahora bien, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, obviamente se refiere a esto. Si la promesa fue hecha y viene por medio de la ley, entonces no hay lugar para la fe. ¿Por qué no? Porque la ley siempre se interesa por las obras y los hechos. La ley siempre viene a nosotros y nos dice, si haces esto o aquello, debes hacer esto y no debes hacer aquello. Una ley siempre se refiere a nuestras acciones, nuestra conducta y nuestro comportamiento. Una ley recomienda ciertas cosas y prohíbe otras. Pero la cuestión es que el principio es que la ley siempre se preocupa y interesa por nuestros hechos, nuestras obras, nuestra conducta, nuestras acciones, nuestro comportamiento. Muy bien lo dice Pablo. En el momento en que introduces la ley, vuelves a las obras y la fe no entra en absoluto. No hay fe en una ley. La ley es una cuestión de mandamientos, positivos y negativos, prohibiciones y vetos, instrucciones y mandatos. Así que en el momento en que introduces la ley, dice, la fe queda desterrada, la fe queda eliminada. La fe es algo que se opone a las obras. Pero no solo eso, dice, en la segunda mitad de este versículo 14, hay una segunda consecuencia. Si introduces la ley, la promesa también queda sin efecto. Bueno, ¿cómo sucede eso? Bueno, sucede de esta manera. Si dijeras que Dios le hizo a Abraham una promesa incondicional de que observaría, él cumpliría una ley, eso significaría inmediatamente y automáticamente que esa promesa nunca se cumpliría. ¿Cómo ocurre eso? Como ya he demostrado, nunca se ha encontrado a nadie capaz de cumplir la ley. Así que si Dios hubiera venido y hubiera dicho, muy bien, voy a hacerte una gran promesa, pero es incondicional que cumplas esta ley. Bueno, eso solo significa que más valía no haber hecho la promesa. Nadie puede cumplir la ley. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. Por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley significa fracaso. Por lo tanto, si la promesa se hubiera hecho por medio de la ley, lo que Dios daba con la mano derecha, lo habría quitado con la izquierda y no habría habido ninguna promesa. No habría tenido ningún valor. Muy bien. Ese es el argumento del versículo 14. Un doble argumento, como ven, basado en la naturaleza misma de la ley. Pero luego, en el versículo 15, tiene un argumento adicional, también doble, en términos de otro aspecto de la naturaleza de la ley. ¿Y cuál es? Bueno, es este. Él dice, porque la ley produce ira. Ahora bien, esta es la afirmación más importante. Él dice que lo que hace la ley
es producir ira. Y la ira, por supuesto, es todo lo contrario de la promesa. La ira significa castigo, la promesa ofrece una herencia, vida, alegría y gloria. La ira significa castigo, que vamos a ser privados y que vamos a sufrir. Por lo tanto, dice que hablar de una promesa hecha por medio de la ley es una contradicción en términos, porque la ley siempre produce ira. Bueno, ¿cómo produce ira la ley? Pues de esta manera, la ley siempre conduce, como él ha demostrado tan abundantemente, a la condenación. Y lo hace, por supuesto, debido a nuestra pecaminosidad. Verán, lo que hace la ley es esto: muestra nuestras debilidades y nuestros pecados. Ese fue el efecto de la entrega de la ley. Dios nunca dio la ley para que los hombres pudieran ser salvos por ella. La función de la ley era sacar a relucir el carácter del pecado, para mostrar la excesiva pecaminosidad del pecado. La gente no tenía claro qué era el pecado. Entonces Dios dijo: está bien, os lo definiré. Y lo definió en la ley. La ley lo señala con precisión y por eso, naturalmente, lo agrava y así produce ira. De hecho, en el capítulo 7 veremos que el apóstol enseña que la ley produce ira en otro sentido, y el otro sentido es este. Él dice que aunque la ley en sí misma es santa, buena y pura, debido a que yo soy carnal y pecador, la ley, que en cierto sentido era buena, se convirtió en muerte para mí. ¿Cómo? Así. La ley, al decirme que no haga algo porque soy pecador, despierta en mí la idea de hacer precisamente eso. Cuando la ley viene a mí y me dice: ahora no debes hacer eso, yo no estaba pensando en eso en particular. Pero el mero hecho de que la ley me diga que no lo haga, lo pone en mi mente. Y debido a que mi naturaleza es pecaminosa, tengo el deseo de hacerlo. Así que la misma ley de Dios que prohíbe el pecado termina, dice el apóstol, en cierto sentido, haciéndonos pecar. No hay nada malo en la ley, pero hay algo terriblemente malo en nosotros. Así que si la promesa fuera en términos de la ley, bueno, no nos serviría más que para la ira y la condenación. Ese es el significado de eso. Y luego lo complementa y lo deja aún más claro diciendo: donde no hay ley, no hay transgresión. Esto se deduce de lo que acabo de decir. No está diciendo, por supuesto, que donde no hay ley, no hay pecado ni fracaso. Los hay. Había pecado y fracaso antes de que Dios diera la ley a través de Moisés. Pero lo que hace la ley, verás, es definirlo y convertirlo en transgresión, por así decirlo. Lo establece, lo codifica. Y por lo tanto, el efecto de la ley es este, que hace que nuestra culpa sea aún más evidente y obvia. No hay necesidad de detenerse en esto. El apóstol ya lo ha dicho en la primera parte del capítulo 3, que resume con estas palabras: sabemos que lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, por las obras de la ley, nadie será justificado ante él, porque por la ley viene el conocimiento del pecado. Muy bien, dice el apóstol. ¿No es suficiente para ustedes? ¿No ven que si la promesa hubiera sido por medio de la ley, ni una sola persona se beneficiaría, porque la ley nos condena a todos, a cada uno de nosotros? Trae el conocimiento del pecado. Nos hace a todos inexcusables y desesperados y totalmente condenados ante los ojos de Dios. Él dice que no hay justo, ni siquiera uno. No hay diferencia, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, ahí está su argumento preliminar con respecto a esta cuestión de la promesa. Por supuesto, dice en los versículos 13, 14 y 15
que no ha venido a través de la ley. Ahora bien, en los versículos 16 y 17 lo ve de manera positiva. Y, oh, qué cambio y qué diferencia. Lo otro era absolutamente esencial. Tenemos que tener claros estos aspectos negativos. Y él ha demolido esta suposición de que la promesa podría llegar a través de la ley. Negativamente, la ha barrido del terreno. Pero ahora pasa a plantearla de manera positiva y de hecho, al mismo tiempo, concluye todo su gran argumento sobre el tema de la justificación solo por la fe. Porque lo que tenemos desde el versículo 18 hasta el final del capítulo es realmente una especie de sermón sobre la fe de Abraham, tal y como se manifestó en la práctica. La teología, por así decirlo, termina al final del versículo 17. Así que esta noche nos encontramos en un punto conveniente para detenernos. Veamos ahora lo que dice aquí en los versículos 16 y 17. Aquí digo que es la afirmación positiva, y es una de esas afirmaciones gloriosas, conmovedoras y resonantes que se encuentran en profusión en los escritos de este poderoso apóstol. Esta es, digo, una de las afirmaciones más grandiosas. Por lo tanto, es por la fe, para que sea por gracia hasta el fin, a fin de que la promesa sea segura para todos los mares. Escuchen esto. En primer lugar, aclaremos los términos. Por lo tanto, dice lo que significa por esta razón, por las razones que acaba de aducir, debido a todo el argumento que ha estado desarrollando, por lo tanto dice, es por la fe. ¿Cuál es nuestra fe? Bueno, en particular, la promesa que Dios le hizo a Abraham y la promesa que nos llega a nosotros como hijos de Abraham, como hijos de la fe y por lo tanto hijos de Abraham, la salvación, si se quiere. Todo lo que nos espera como pueblo de Dios es por la fe. El apóstol no lo dijo realmente, pero los traductores lo han añadido acertadamente. Lo que el apóstol dijo realmente fue esto. Habiendo elaborado sus negativas, dijo, por lo tanto, por la fe, para que sea por gracia. Sí, muy bien. ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué debe ser por la fe? No por las obras, ni por la circuncisión, ni por la ley, ni por ninguna acción. ¿Por qué debe ser por la fe o de la fe? Bueno, él da varias respuestas. Permítanme exponerlas ante ustedes. La primera respuesta es esta. Debe ser, y es de la fe, en primer lugar, para que sea por gracia. ¿Qué es esto? ¿Qué es la gracia? Bueno, ya lo hemos visto. Él ya ha utilizado este término. Lo hemos visto en el capítulo 3, versículo 24, donde dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia, permítanme recordarles, significa favor gratuito, inmerecido. La gracia es la bondad mostrada a alguien que no la merece en absoluto, sino que merece exactamente lo contrario. Absolutamente gratis, totalmente inmerecido por parte del receptor. Ahora bien, no hay necesidad de discutir sobre esto, ya que el apóstol, por lo tanto, como veis, lo ha dejado claro, a la vista de todo lo que ha expuesto. Bueno, dejadme resumirlo así. Él dice que tiene que ser por la fe, de lo contrario no puede ser por gracia. Hay ciertas cosas que siempre van juntas, hay ciertas cosas que siempre están correlacionadas, hay ciertas cosas que siempre están relacionadas entre sí, y aquí están algunas de ellas. Las obras y los hechos siempre están ligados a la ley y pertenecen a ella. Esa es la característica de la ley, como les he estado mostrando. Los hechos, las acciones, la conducta, el comportamiento, en el momento en que se dice ley, se piensa en ellos, o si se empieza a hablar de acciones, conducta y comportamiento, automáticamente se piensa en la ley.
Hay ciertos términos que siempre van juntos, pero por otro lado, la fe es correlativa a la gracia, y en el momento en que mencionas el término gracia, automáticamente piensas en la fe, o si hablas de fe, automáticamente piensas en la gracia. Ahora bien, esto no se limita al apóstol Pablo. Recordad el prólogo del Evangelio de Juan. Allí encontramos exactamente lo mismo. La ley, dijo, vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí están los contrastes: las obras, la conducta, el comportamiento, la ley, la fe, la gracia. Estos términos están unidos y casados entre sí. Ahora bien, el apóstol concede tal importancia a esto que en el capítulo 11 de esta epístola a los romanos lo expresa muy claramente en el versículo 6. Dice: ahora bien, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Pero si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿No está claro? Dice: si hablas de gracia, entonces no hables de obras, no debes mezclar los términos, no debes contradecirte. Si es por gracia, ya no es por obras. De lo contrario, la gracia ya no es gracia. Pero dice que si por otro lado algo es por obras, entonces no hables de gracia, porque si vuelves a mezclar y la obra ya no es obra, no puedes mezclar las obras y la gracia más de lo que puedes mezclar el blanco y el negro. Estas cosas son opuestos eternos, y si introduces uno, estás sonriendo al otro. Ya no es gracia. O si introduces la gracia en el ámbito de las obras, ya no son obras. Es una cosa o la otra, y estas dos nunca pueden unirse. Ahora bien, este es su argumento. Bajo la ley siempre es una cuestión de mérito y de merecimiento. Si estás bajo una ley y haces algo, presentas tu factura. Dices: ahora he hecho lo que me pediste, por lo tanto exijo, y tienes derecho a hacerlo, exijo una recompensa. Según la ley, es una cuestión de mérito, es una cuestión de hombres que reclaman una recompensa, pero con la gracia es enteramente un regalo gratuito de Dios recibido por la fe. No hay mérito, ni reclamación, ni exigencia alguna. Las dos cosas son perlas separadas, están eternamente separadas. Ahora bien, dice el apóstol, de esta manera, el camino de la fe garantiza que sea solo por gracia y que por lo tanto la gloria sea toda y solo de Dios. La gloria en la salvación es enteramente la gloria de Dios. Y si añades cualquier otra cosa que no sea la fe, estás quitando de esa gloria. Si empiezas a hablar de obras o de la ley, el hombre está reclamando y estás menospreciando y restando mérito a la gloria y la gracia de Dios. El principio de la fe conduce a la gracia, y la gracia es la gloria de Dios. Ahora bien, dice él, ese es el camino de la salvación. Así es como la promesa llegó a Abraham. No hay nada de lo que los hombres puedan jactarse, ni siquiera su fe. Si te jactas de tu fe, si te jactas de que tú has creído y otra persona no, ya no es gracia, ya no es la gloria de Dios, es tu fe la que lo ha hecho. Ahora bien, amigos míos, o es por obras o es por gracia, y si reclaman mérito incluso por su fe, están convirtiendo la fe en obras y están quitando gloria a Dios y están quitando el principio de la gracia, la gratuidad del don de Dios. Todo proviene de Dios, por eso es por la fe, para que sea por gracia. Ese es el primer argumento. Pero sigamos con el segundo argumento. Él dice que es esta forma de fe sola la que garantiza el carácter integral de la promesa de salvación. Cuando digo carácter integral, me refiero, por supuesto, a que es la única forma que garantiza la inclusión tanto de los gentiles
como de los judíos, tanto de los incircuncisos como de los circuncidados, que es lo que realmente tratamos el viernes por la noche. Pero lo repite aquí de nuevo, nunca se cansa de repetirlo. Dice que es por la fe para que sea por gracia hasta el final, con el objetivo, con el fin de garantizar que la promesa sea segura para toda la descendencia, no solo para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. ¿Recordáis ese argumento, verdad? Dice que ahora tiene que ser por la fe, no solo porque tiene que ser por gracia y dar gloria a Dios, sino porque, veréis, dice que si fuera por la ley, solo sería una salvación para aquellos que están bajo la ley y aquellos que nunca han tenido la ley y no están bajo ella, no tendrían ninguna esperanza. Pero él dice que ya hemos visto y establecido que esta es una salvación en la que se benefician tanto los incircuncisos como los circuncidados y tanto los paganos y gentiles como los judíos. Ah, sí, dice, pero eso solo es posible sobre el principio de la fe. Si fuera cualquier otra cosa, los gentiles quedarían excluidos y excluidos. Pero él dice que no es así porque esta salvación, esta promesa, no es solo para la simiente de Abraham que estaba bajo la ley. Eso significa, los judíos que habían sido circuncidados y criados bajo la ley, pero que ahora han creído en el Evangelio y se han convertido en la verdadera simiente de Abraham. A eso se refiere exactamente como lo hizo, recuerden, en el versículo 11. En este mismo capítulo dijo que recibió la señal de la circuncisión, un sello de la justicia de la fe que tenía siendo aún incircunciso, para ser padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados, a fin de que también a ellos se les impute la justicia. Ahora bien, versículo 12, aquí está. Y padre de los que no son de la circuncisión, a los judíos que no solo han sido circuncidados, sino que también han seguido los pasos de la fe de su padre Abraham, que era incircunciso. Ahora él solo está repitiendo todo eso aquí otra vez, con el fin de que la promesa sea segura para toda la descendencia, no solo para la que es de la ley, no solo para la descendencia, los creyentes que una vez fueron judíos circuncidados y estaban bajo la ley, pero que ahora se han convertido en hijos de la fe e hijos de Abraham, sino también a estos otros que nunca estuvieron bajo la ley y nunca fueron circuncidados, pero que por la fe y teniendo la misma fe que su padre Abraham se han convertido en hijos de Abraham y en la descendencia de Abraham, que es el Padre de todos nosotros. Él es el Padre de todos los que creen, ya sean judíos o gentiles, bárbaros o escitas, esclavos o libres, hombres o mujeres. Él es el Padre de todos los que están en Cristo, porque todos son de la fe. Muy bien, entonces él dice que este es el punto en el que la promesa fue dada a Abraham aparte de la ley. Él no estaba bajo la ley cuando fue dada, y por lo tanto sigue siendo exactamente lo mismo. ¡Qué verdad tan maravillosa es esta para nosotros, incluso hoy en día! Su punto es que podemos entrar en esta salvación independientemente de nuestros antecedentes. No importa si eras judío o gentil, eso es irrelevante, el principio es la fe, la gracia, y sigue siendo el mismo. Podemos ofrecer y predicar este evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos. No me importa quién entre en esta capilla, si es bueno o malo, si viene de un palacio o de una cloaca, si es muy religioso o irreligioso, no importa. Esa es la gloria de predicar este evangelio. Vienen a escuchar el evangelio personas que siempre han sido educadas en un ambiente religioso, en hogares religiosos, que siempre han ido a la iglesia, a la escuela dominical, que nunca han faltado a las reuniones,
y sin embargo ves que pueden ser impíos y necesitar la misma salvación que un hombre que entra por primera vez en la casa de Dios. Puede que haya salido de una cloaca, no importa, es lo mismo, el mismo evangelio, y ambos entran de la misma manera. La religiosidad no tiene ningún valor, la moralidad no cuenta, nada importa. Todos estamos reducidos al mismo nivel porque es por fe, porque es por gracia. Esta es la gran carta misionera. Por eso predicamos exactamente el mismo evangelio a personas que han sido educadas religiosamente y a paganos de África Central que nunca han visto una Biblia, que nunca han oído ni siquiera el nombre de Dios tal y como lo conocemos, exactamente el mismo evangelio. Y tienen que entrar de la misma manera. Muy bien. La promesa está asegurada por este principio a todos los mares, ya sean antiguos, judíos o gentiles. Pero no se detiene allí. Esto solo garantiza la consumación de la salvación de cualquiera de nosotros o de todos nosotros. Por lo tanto, es por la fe que puede ser por gracia hasta el fin, para que la promesa sea segura para todos los mares. Yo digo que esto solo hace segura la salvación y garantiza su consumación para cualquiera de nosotros o para todos nosotros. ¿Qué quiero decir? Déjame explicártelo así. La salvación, gracias a Dios, es toda de Dios. Es toda la gracia de Dios y es solo por esa razón que es segura. Tu salvación final y la mía en la gloria están garantizadas por una sola cosa, y es que es por gracia y por fe, no por obras, ni por circuncisión, ni por la ley, ni por nada que haya en los hombres. Nuestra salvación es segura porque se basa en el carácter mismo de Dios, en su gracia eterna e infinita. ¿Se han dado cuenta de esto? Si nuestra salvación y nuestra llegada definitiva a la gloria dependieran en cualquier sentido de nosotros mismos, de nuestras capacidades, facultades, poderes, fidelidad o comprensión, ninguno de nosotros llegaría jamás a la gloria. Puedo demostrárselo. Cuando el hombre era perfecto en el paraíso, falló. Allí estaba bajo un pacto de obras. Estaba libre de pecado. Era absolutamente perfecto. Nunca había hecho nada contra Dios y Dios le dio un pacto de obras. Le dijo, te quedarás aquí, tendrás la inmortalidad si guardas mi ley. E incluso allí, sin ningún pecado en su ser, el hombre cayó y falló. Incluso cuando era perfecto, falló. ¿Qué esperanza habría para cualquiera de nosotros, imperfectos como somos, con pecado en nuestro ser, en nuestra propia naturaleza, pecaminosos, mancillados, empañados y pervertidos? Yo digo que si nuestra salvación final dependiera en cualquier sentido o de cualquier forma de algo en nosotros, ninguno de nosotros tendría la salvación final. Pero gracias a Dios no depende de nosotros. Es nuestra fe la que nos permite creer que será por gracia hasta el final para que la promesa sea segura para todos. No está en nuestras manos, gracias a Dios. Está en sus manos y por lo tanto no puede fallar. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, no por mi fe, no, sino porque estoy en su mano, no por mi agarre de Él, sino por su poderoso agarre de mí. Pero diréis que eso solo lo dice Pablo. Bueno, ¿queréis oírlo decir al Señor Jesucristo? Escuchadle en Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es imposible.
Es porque estamos en esta mano, la mano de Dios, la mano de Cristo, que nuestra salvación es cierta y absolutamente segura. Ese es el versículo 16, pero verás que aún no está satisfecho. Tiene que continuar y decirlo de nuevo, reforzarlo y subrayarlo en el versículo 17. Ahora hay un pequeño paréntesis aquí, lo tienen entre corchetes, ¿verdad? Al principio. ¿Cómo está escrito? Te he hecho padre de muchas naciones. Olviden eso por un momento para que puedas seguir leyendo. Así es como lo expresa. Por lo tanto, es una fe para que sea por gracia hasta el fin, para que la promesa sea segura para toda la descendencia, no solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros ante aquel a quien creyó incluso Dios. Ahora bien, ¿qué significa esto? Esta es una de sus declaraciones más grandes y poderosas. Aquí, digo yo, está la base, la única base última de nuestra salvación, nuestra esperanza y nuestra seguridad. Nos lleva de vuelta a aquel momento histórico en que Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tienda y ponte aquí. Mira a tu alrededor, mira las estrellas en el cielo. ¿Puedes contarlas? Empieza a contarlas, Abraham. Mejor no lo hagas, porque nunca lo conseguirás. Son incontables. Míralas ahora, Abraham. Voy a hacerte padre de muchas naciones, y tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar, innumerable. Míralas, le dijo. Y Abraham se quedó allí, como dice aquí, ante Dios. Y Dios, como veis, miró a Abraham y le dijo: tú eres el padre de toda la descendencia. Él es el padre de toda la descendencia ante Dios, si queréis, de pie allí, en presencia de Dios, en quien había creído. Lo que está diciendo, en otras palabras, es que Abraham era entonces el padre de todos a los ojos de Dios. Por supuesto, no lo era a los ojos de nadie más. Ni siquiera era el padre de Isaac en ese momento, porque Isaac aún no había nacido y parecía absolutamente imposible, ya que Abraham tenía 99 años y Sara 90, y se les consideraba un matrimonio sin hijos. Pero a los ojos de Dios, eso es lo que significa ante Dios. Él era el padre de toda la descendencia, padre de esta progenie infinita, padre de todos los fieles y padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en ese sentido, porque Él proviene de los lomos de Abraham. Dios miró a Abraham y lo vio allí bajo el cielo con las estrellas brillando sobre él. Lo vio todo. Lo vio como el padre de la descendencia, el progenitor de esta poderosa raza que estaba por venir. Pero, ¿cómo pudo Dios hacer esto? Hagámonos esta pregunta con reverencia. ¿Cómo fue posible que Dios hiciera tal cosa? ¿Cómo pudo hablarle así a Abraham? Porque, como digo, Abraham era un anciano, Sara tenía 90 años, no se puede tener un hijo a esa edad, es imposible, y sin embargo Dios lo dice, Dios lo ve. ¿Cómo lo hace? Aquí está la respuesta. Dios dice que da vida a los muertos y llama cosas que no son como si fueran. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir esto. Dios dijo, pudo hablar así a Abraham porque para Dios nada es imposible, porque Dios es capaz incluso de dar vida a los muertos. Y lo hizo. Dio vida a Abraham, dio vida a Sara, les permitió tener un hijo y llamarlo Isaac en un sentido natural. Resucitó estos dos cadáveres en ese sentido físico, pero luego lo hizo más tarde, como recordarán, en una imagen sobre el sacrificio de Isaac. Y por eso Abraham siguió adelante, según se nos dice. Sabía que aunque matara a Isaac, Dios tenía el poder de resucitarlo de entre los muertos, según el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Tenía la fe para creerlo, y Dios lo hizo en una imagen.
Y todo ello anticipa el acontecimiento aún más poderoso y grandioso, presagiado por lo que le sucedió allí a Isaac. El Hijo de Dios, la semilla, vino al mundo, pero los hombres lo tomaron con manos crueles y lo condenaron, y lo clavaron a un madero y murió, y pusieron su cadáver en la tumba y rodaron una piedra sobre ella. Pero Dios da vida a los muertos, lo resucitó y trajo a la luz la vida y la inmortalidad a través de su evangelio. Así es como Dios pudo hablar hacia Abraham. Dios no ve las dificultades, conoce su propio poder omnipotente, Él da vida a los muertos, es omnisciente, pero en segundo lugar, llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué significa esto? Bueno, tomemos otra traducción. Él convoca a lo que no existe como si existiera. ¿Qué significa esto? Bueno, significa quizás que Él los llama a la existencia. No hay nada allí, pero Dios puede llamar a la existencia algo de la nada. Dios dijo, sea la luz. Y hubo luz, pero antes no había nada allí. No había nada, un vacío. Dios dijo, hágase la luz. Lo llamó a la existencia de la nada. Pero creo que esto tiene también otro sentido igualmente válido, igualmente importante, igualmente glorioso. Este término llamar significa a veces nombrar. Él los llama a todos por su nombre, dice Isaías en el capítulo 40. Él los llama a todos por su nombre. Y Dios es capaz de hacerlo. En otras palabras, Dios miró al anciano Abraham y allí estaba Sara en la tienda y Dios, por así decirlo, llama a la semilla a la existencia y ya les da nombres. Tu nombre, mi nombre, Dios los conocía a todos y ya los está usando. Ya los está usando antes de que existan porque ve el fin desde el principio. Y lo que se propone, sin duda alguna, se cumplirá. Por eso, en el capítulo 8 de esta gran epístola, en el versículo 30, Pablo dice lo siguiente: 29, a quienes de antemano conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Ya lo ha hecho. Y sin embargo, tú y yo estamos en la tierra. Aún no hemos sido glorificados. Ah, sí, dice el apóstol. Pero con Dios verás, Él ve, en fin, desde el principio. Ya somos glorificados. Y en Efesios 2 dice que tú y yo ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estabas sentado en la capilla de Westminster y en este momento estás sentado en los lugares celestiales. Dios te ve allí. Él ve el fin desde el principio. En otras palabras, el apóstol está diciendo aquí que Dios fue capaz de mirar a Abraham sin un heredero y sin un hijo, por así decirlo, y hablarle así sobre su condición de padre de tantas naciones y padre de toda la descendencia. ¿Por qué? Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso. ¿Te fijaste en cómo lo expresaba el himno que acabamos de cantar? Los apóstoles se unen a la gloriosa multitud y entonan el canto inmortal. Los profetas, embelesados, escuchan el sonido y difunden el aleluya. Los mártires victoriosos se unen a sus cánticos. ¿Y qué hacen? Gritan la omnipotencia de la gracia. La gracia, como ves, es omnipotente. La muerte no significa nada para la omnipotencia. La desesperanza y la desesperación no son nada para la omnipotencia. Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Yo digo que esta es la carta de nuestra salvación. Si esto no fuera cierto, nunca habría existido el cristianismo.
ni uno solo de nosotros habría sido salvado jamás. ¿Cómo es posible la salvación? Aquí está. Él los ha vivificado a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si Dios no tuviera el poder de vivificar a los muertos y dar vida a los que no tienen vida, ¿vosotros seguiríais en vuestro pecado? ¿Seguiríais en vuestra vida sin vida? ¿Seguiríais en vuestros pecados y en la incredulidad? Vosotros no lo empezasteis, Dios lo empezó. Él vivifica a los muertos, como dice aquí el apóstol, y llama a las cosas que no son como si fueran apóstoles. ¿Te fijaste cómo lo expresa en 1 Corintios 1? Dios ha escogido lo insensato del mundo para confundir a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para confundir a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo despreciado, y lo que no es, ha escogido Dios. Ha escogido lo que no es, para que no haya nada que pueda gloriarse delante de Él. Todo es obra de Dios, todo es por gracia. Es por la fe que es por gracia, para que la promesa sea segura para toda la descendencia. Nada más que esta omnipotencia y omnisciencia podrían haber salvado a alguien. Nada más que la misma omnipotencia podría sostener a uno y mantenerlo en pie y garantizar la perseverancia de cualquiera. Nada más que la misma omnipotencia podría llevar a cualquiera de nosotros al cielo y a la gloria, pero puede hacerlo. Y por eso hay esperanza para el pecador más vil del mundo esta noche. No me hables de tus pecados. Estoy hablando de la omnipotencia de la gracia, y tu vileza no importa. Hay tanta esperanza para los más viles como para los mejores y los más puros, y aún más maravilloso. Nada puede detener este proceso. Nada puede frustrarlo. Lo que Dios ha planeado y propuesto lo llevará a cabo. La plenitud de los gentiles entrará. Todo Israel será salvo y la obra finalmente se completará. La promesa es segura para toda la descendencia. Está garantizada porque Dios da vida a los muertos y llama a la existencia cosas que no existen. Es segura para toda la descendencia gracias a la omnipotencia de la gracia, gracias a Dios, que es por la fe. No por las obras, ni por la ley, ni por la circuncisión, ni por nada que haya en mí, sino por la gracia por Dios, deudor solo de la misericordia, canto la misericordia del pacto, y no temo con tu justicia sobre mí y mi ofrenda. Los terrores de la ley de Dios no tienen nada que ver conmigo. La obediencia y la sangre de mi Salvador ocultan todas sus transgresiones. La obra que su bondad comenzó, el brazo de su fuerza la completará. Su promesa es sí y amén, y nunca ha sido quebrantada. Ni las cosas futuras, ni las presentes, ni todas las cosas de abajo ni de arriba pueden hacerle renunciar a su propósito o separar mi alma de su amor. Mi nombre escrito en las palmas de sus manos, la eternidad no lo borrará. Impreso en su corazón permanece como una marca de gracia indeleble. Sí, yo perseveraré hasta el fin, tan seguro como que la promesa es sincera, más feliz pero no más seguro, que los espíritus glorificados en el cielo, porque es por la fe, es por la gracia y por el amor que la promesa es segura, cierta, ausente en todo el mar. Gracias a Dios. Amén. Oh Señor Dios nuestro, te damos gracias por la omnipotencia de la gracia, por nuestra seguridad, certeza y confianza, porque la obra es tuya, porque somos obra tuya, porque somos salvos por gracia mediante la fe y no por obras. Es un don de Dios. Oh Señor Dios nuestro, te damos gracias por el camino que has ordenado y dispuesto, y te damos gracias porque descansamos así sobre la roca de los siglos, firmes, seguros y protegidos. Oh Dios, por tu Espíritu concede esta certeza y seguridad a todos los que están aquí en tu presencia, y por las palabras de tu gran siervo el apóstol, haz que puedan responder a toda duda y objeción
a toda incertidumbre y todo temor, ayúdales a ver que, porque la obra es tuya, pueden gloriarse en ella ahora y estar seguros de ella ahora y por toda la eternidad. Oh Dios, te damos gracias por tu palabra y por todo lo que significa para nosotros, por nuestra comunión juntos. Despídenos con tu bendición, te lo rogamos. Mira hacia nosotros, oh Dios, y sosténnos con tu mano poderosa, hasta que, si es tu voluntad, nos volvamos a encontrar en otoño. Acompaña especialmente a aquellos que ahora están pasando por pruebas oscuras y ardientes, por tempestades y tormentas, o a cualquiera de nosotros que tenga que pasar por tales experiencias en los días que nos esperan. Oh Dios, que conozcamos el firme fundamento que sólo proviene de tu excelente palabra, y que sepamos que el alma que se ha apoyado en Jesús para descansar nunca se irá, ni nos abandonará. Señor, concede a todo tu pueblo esta bendita y gloriosa experiencia, venga la vida o venga la muerte, y a ti y solo a ti daremos y atribuiremos con corazones dispuestos toda la alabanza, el honor y la gloria, y ahora que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo termine, el amor de Dios y la comunión en el Espíritu Santo permanezcan y continúen con nosotros ahora, esta noche, durante el resto de esta corta e incierta vida terrenal y peregrinaje, y hasta que estemos con Él en la gloria. Amén.